Hola a todos. En este video, continuaremos explorando Apocalipsis 21, específicamente la segunda parte. Como recordarán, en el video anterior analizamos el surgimiento de la Nueva Jerusalén y cómo Dios cumple la etapa final de sus profecías. Si no lo has visto, te invito a que lo hagas para que tengas el contexto completo. Además, te recomiendo ver los demás videos de la serie para que conozcas a fondo los eventos de los últimos tiempos. Ahora sí, comencemos. Continuamos entonces con el estudio de Apocalipsis 21 en el versículo 7. 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En este verso podemos observar la relación con Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Si hacemos un breve repaso de estos capítulos, en el 2 y el 3 se menciona a las 7 iglesias que, en ese momento, se encontraban en el exilio, es decir, fuera del reino. Hoy en día, las iglesias siguen en el exilio, ya que no forman parte del reino. Todo este libro, conocido como la Biblia, nos guía sobre lo que debemos hacer para poder estar en el nuevo reino de Dios. Señala tanto lo que debemos hacer como lo que no debemos hacer. Dios quiere que caminemos en su voluntad para que podamos estar en su nuevo reino, el cual establecerá en los últimos tiempos. Para lograr esto, nos ha entregado sus enseñanzas, las cuales se encuentran en la Biblia. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús siempre menciona que aquellos que salgan vencedores heredarán el reino de Dios. En estos versículos, se ratifica lo que Jesús había dicho al principio del libro de Apocalipsis en varias ocasiones. Esto tiene como objetivo animarnos a trabajar para ser vencedores y así habitar con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. En este versículo, encontramos un cambio significativo, se nos menciona como hijos de Dios. Esto contrasta con otras partes de la Biblia, donde se nos describe como su pueblo. Podemos observar, entonces, que Dios ha realizado una transformación considerable para aquellos que entrarán en este nuevo reino, elevándolos a la condición de hijos. Esto se confirma en el versículo que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por lo tanto, debemos sentirnos alentados, sabiendo que en el futuro Dios nos considerará como sus hijos. Pasemos a Apocalipsis 21 verso 8. 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Aquí, Dios, quien también es Jesús, especifica claramente qué tipo de personas no entrarán en el nuevo reino. Como se menciona en el versículo, y lo citaré nuevamente, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, o aquellos que practiquen actos similares. No tendrán lugar en el nuevo reino. Y lo deja muy claro, ya que en la Biblia se menciona que este tipo de personas no son agradables a Dios. Por lo tanto, se entiende que no supieron o no sabrán decidir sabiamente, pues prefirieron lo material, sus placeres emocionales o carnales. Como se ha mencionado, no podrán estar en el reino de Dios, sino en el lago que arde con fuego, también conocido como la segunda muerte. Allí pagarán por sus pecados eternamente, sufriendo las consecuencias de no haber tomado la decisión correcta y no haber cambiado en el momento oportuno, cuando aún estaban en vida. Entonces, todas estas personas que no quieren aceptar al Cordero como su Redentor, sufrirán eternamente por su propia decisión. Que quede claro, no es que Dios esté eligiendo a las personas, sino que cada persona decide si acepta a Cristo Jesús, que es el Redentor, o acepta las cosas terrenales que los llevarán al sufrimiento. Los que no elijan la salvación, que es Jesús y el nuevo Evangelio, no sentirán la gracia de Dios ni su presencia, que reconforta, alivia y ama. Es muy importante destacar que, en el nuevo reino, ya no habrá sufrimiento, hambre, soledad ni ninguna otra cosa que cause dolor. ¿Qué es lo que deseas para tu vida en términos espirituales y eternos después de la muerte? ¿Quieres al Mesías Jesús, quien te llevará al nuevo reino, donde no habrá sufrimiento y podrás estar con el Padre, formando parte de este nuevo reino? ¿O prefieres el sufrimiento eterno, que es estar en el lago de fuego por siempre, como se ha dicho y proclamado en la Biblia? Recuerda que tú tienes la decisión, tú eliges. Es importante recordar que si aceptas al Mesías, tu vida experimentará un cambio tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Como dijo Jesús cuando vino a la tierra como Hijo del Hombre en Juan 3:36, este cambio es posible a través de la fe en Él. Leamos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerden que el camino de seguir el Evangelio no es fácil. Como le sucedió a Jesús, que fue rechazado, muchos de los que deciden seguir a Cristo también enfrentarán rechazo y dificultades. Esto se debe a que vivimos en un mundo imperfecto, lleno de injusticias. Por lo tanto, no se dejen confundir por aquellos que predican que aceptar a Jesús significa una vida sin problemas. Esto no es cierto. La recompensa para los que siguen a Jesús no se centra en esta tierra, sino en el reino venidero, donde no habrá injusticia ni sufrimiento. Es importante recordar que seguir a Cristo implica un compromiso y una entrega que pueden traer desafíos. Sin embargo, la promesa de una vida eterna y un reino de justicia es la esperanza que nos impulsa a perseverar. Si lo piensas y lo analizas, ¿qué prefieres? ¿Recompensas terrenales, que son temporales y pasajeras, o una vida eterna junto al Dios Altísimo, llena de amor, esperanza y plenitud? En su presencia no habrá injusticias, sino una existencia en la que podrás alabarle y servirle, con la seguridad de ser reconfortado eternamente por su infinito amor. Analicemos Apocalipsis 21 versículo 9. 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. En este versículo observamos que uno de los ángeles que portó o portará una de las plagas de la ira de Dios se acerca a Juan. Recordemos que la ira de Dios será derramada en los últimos tiempos. Sería bueno cuestionarnos, ¿por qué aparece nuevamente este ángel que en su momento portará y derramará la ira de Dios? Respondiendo a esto, es porque Dios busca enseñarnos que la Iglesia, es decir, los creyentes, deben estar atentos en todo momento a las enseñanzas que Dios y Jesús nos han dejado. No debemos perdernos en cosas banales ni distraernos. Es importante recordar que la ira de Dios se presentará y que nosotros no debemos caer en las trampas del diablo, que se jacta de decir mentiras y poner obstáculos. Si estamos atentos, no nos perderemos y podremos estar en el nuevo reino junto con Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Otra razón por la que este ángel se presenta, según lo mencionado en el versículo, es que, como se revela en los libros bíblicos que tratan sobre los últimos tiempos y la ira de Dios, como Daniel, Zacarías e Isaías, es necesario que la ira divina se manifieste para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Debe haber un juicio purificador para que el reino de Dios se establezca y se restaure la relación entre Dios Padre, Jesús y sus elegidos. La importancia del juicio divino, como se mencionó anteriormente, radica en que es un paso necesario para que la Iglesia, o los creyentes, puedan tener una relación plena con Dios Padre y con Jesús. Si leemos el versículo nuevamente de Apocalipsis 21 verso 9, ahí se menciona, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Podemos entender en esta parte del versículo que hay una conexión, una relación entre el pueblo del reino y el nuevo reino de Dios. Por lo que en esos tiempos Dios entablará una relación muy cercana en este nuevo reino con la Iglesia que es su pueblo. Pasemos al análisis de Apocalipsis 21 verso 10. Y el verso 11. 10. Y me llevó en el espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. 11. Y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. En el versículo 10 aprendemos que Juan observa cómo se establecerá este nuevo reino, el cual vendrá directamente de Dios, desde los cielos. Imagina la gloria que tendrá ese nuevo reino, esa nueva Jerusalén. Será perfecto, tal como lo describe claramente el versículo 11 del capítulo 21 de Apocalipsis. En este versículo 11, observamos que la gloria de Dios será manifestada en este nuevo reino. Nosotros, como hijos y siervos de Dios, debemos esforzarnos para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Si deseas pertenecer a este nuevo reino, querrás ser digno de él, manifestar su gloria y realizar buenas obras para ser agradable a los ojos de Dios y de Cristo. Una forma de darnos cuenta de si estamos manifestando la gloria de Dios como creyentes es haciendo lo correcto y ayudando a los demás. Esto incluye compartir su palabra con las personas que nos rodean. No es necesario buscar grandes multitudes para cumplir la voluntad de Dios. En nuestra propia familia, ayudando a nuestros seres queridos o a nuestros vecinos, podemos glorificar a Dios y manifestar su gloria a través de nuestras buenas obras. Si sentimos que nos estamos alejando de Dios, es probable que no estemos actuando de la manera correcta. Esto puede ser una señal de que no estamos escuchando al Espíritu Santo, quien nos guía y nos muestra si nuestras acciones no son las más adecuadas. Es un indicativo de que no estamos siguiendo a Dios como deberíamos, y es entonces cuando debemos corregir nuestro camino y esforzarnos por hacer lo que es justo y correcto, tal como se nos enseña en la Biblia. Aprendemos que en el nuevo reino que descenderá de los cielos,
la gloria de Dios resplandecerá en todas partes, revelando su maravillosa y poderosa naturaleza como Dios soberano. Continuamos con el siguiente versículo de Apocalipsis 21, versículo 12. 12. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y a las puertas, 12 ángeles, y nombres escritos en ella, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al analizar este versículo, es fundamental considerar que la ciudad mencionada, la Nueva Jerusalén, se describe con una gran muralla. En la Biblia, a lo largo de diversos pasajes, una muralla alta y robusta simboliza seguridad y protección. Por lo tanto, en este contexto, la gran muralla de la Nueva Jerusalén representa la seguridad absoluta que prevalecerá en el nuevo reino. Esta seguridad conlleva abundancia, prosperidad y la ausencia total de injusticias. Recordemos que esta nueva era de la humanidad estará regida y gobernada por Dios Padre y Dios Hijo. Observamos que en el versículo se menciona que esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén, tendrá 12 puertas. Si recordamos el significado del número 12 en la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos vemos que este número implica al pueblo de Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, que habla desde los inicios de la creación de Israel, vemos que este número representa a los 12 hijos de Jacob. A partir de estos hijos se formó y se creó lo que es Israel, el pueblo elegido por Dios. También observamos que a través de Israel, Dios bendijo a todas las naciones. Una de las formas más claras de esta bendición fue que por medio de este pueblo, Dios dejó sus mandamientos y estatutos, permitiéndonos conocer su carácter. Además, por medio de Israel nació Jesús, el Hijo de Dios, quien nos brinda la redención y la salvación al aceptarlo como nuestro Salvador. En la Biblia, el número 12 posee un significado especial, como se evidencia en la elección de los 12 apóstoles. Su papel fue fundamental, ya que sentaron las bases de la Iglesia actual. De esta manera, el número 12 se vincula estrechamente con el reino de Dios y las promesas que ha hecho a la humanidad. Esto se manifiesta desde la creación de Israel, pasando por la llegada del Mesías y el ministerio de los apóstoles, hasta los tiempos finales y el establecimiento de la Nueva Jerusalén. En todos estos eventos, el número 12 simboliza el orden divino del reino de Dios. También observamos que en este versículo se hace un énfasis muy marcado en las puertas de la nueva nación, la Nueva Jerusalén. Esta estará conformada por 12 puertas, y para aquellos que piensan que Israel ya no tiene relevancia, es importante destacar que sigue siendo significativo, ya que los nombres de estas 12 puertas corresponderán a las 12 tribus que formaron y conforman el pueblo de Israel. Esto nos muestra que Dios no olvida sus pactos ni a su pueblo. Además, es crucial recordar que, en los últimos tiempos, el pueblo de Israel estará compuesto no solo por judíos, sino también por personas de diversas naciones, tal como lo anunció Jesús cuando vino a la tierra como Hijo del Hombre. Para profundizar en este tema, podemos leer Juan capítulo 10, versículos 15 al 18. 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En este versículo podemos entender que Jesús conoce al Padre así como el Padre lo conoce a él. Además, Jesús afirma que dará su vida por las ovejas, es decir, por aquellas personas que decidan aceptarlo como su pastor. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí podemos entender que Jesús vino a la tierra no solo para traer la salvación a todas las personas judías que lo acepten como su Mesías, sino que también ha venido para salvar a aquellas personas consideradas gentiles o no judías. Es decir, toda persona que lo acepte como su Salvador y Redentor será salvada por Jesús, para estar en el nuevo reino junto con Él y el Padre. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan 10, 17-18, Jesús afirma que dará su vida y la volverá a tomar, demostrando su autoridad divina como Hijo de Dios. Esto muestra que Él está dispuesto a sacrificarse para salvarnos, cumpliendo la voluntad del Padre. El sacrificio de su vida es esencial para que nuestros pecados sean perdonados y podamos vivir con Dios. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, siempre obedece a su Padre, cumpliendo su voluntad. Esto demuestra que, aunque es divino, Jesús se somete a la autoridad de su Padre Celestial. Su obediencia es un ejemplo perfecto de cómo debemos seguir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Jesús afirmó que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del que lo envió, Juan 6:38, mostrando que su obediencia es total y sin reservas. En Juan 10, 15-18,
Jesús habla de otras ovejas que no son del redil judío, indicando que su rebaño incluirá a personas de todas las naciones. Esto sugiere que el nuevo Israel no se limitará a los judíos, sino que abarcará a creyentes de diversos orígenes. La Nueva Jerusalén, según la visión apocalíptica, será el lugar donde este pueblo diverso habitará en unidad bajo el liderazgo de Cristo, el buen pastor y por el Padre, el Dios verdadero. Pasemos al versículo 13 y 14 de Apocalipsis 21. 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Se resalta el papel fundamental de Israel en el plan de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Israel ha sido el pueblo elegido a través del cual Dios se reveló al mundo. Esta elección se manifiesta en los siguientes aspectos. 1. Revelación del Dios verdadero. Dios se reveló a Israel como el único Dios verdadero, diferenciándolo de las deidades de las naciones circundantes. 2. Entrega de la ley. Israel recibió los 10 mandamientos y el cuerpo de leyes y estatutos contenidos en el libro de Deuteronomio, que sirvieron como guía moral y legal para el pueblo. 3. Profecía. Dios comunicó sus mensajes y profecías a través de los profetas de Israel, revelando sus planes para el presente y el futuro. Y fue a través de este pueblo, Israel, que nació el Mesías, quien fue, es y será el Cordero perfecto ante Dios. Él es el medio de salvación y redención para todos aquellos que lo acepten como su Salvador, permitiéndoles estar en la presencia del Padre y habitar en su nuevo reino. Es importante destacar que Dios eligió al pueblo de Israel con un propósito divino, ser un instrumento de bendición para toda la humanidad. Esta promesa se encuentra registrada en el libro de Génesis, capítulo 12, donde Dios establece un pacto con Abraham, asegurando que por medio de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. También leemos que en el versículo 14 se menciona a los 12 apóstoles como parte de los cimientos de esta nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Podemos entonces aprender que los apóstoles fueron quienes pusieron los cimientos en todo el mundo para los estatutos que dejó el Mesías, con el fin de ser salvos y producir frutos dignos. Es decir, los apóstoles fueron los cimientos del nuevo Evangelio, que está dirigido a todas las naciones y a todas las personas que deseen ser salvas al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor. Recordemos que el diablo no pierde oportunidad en tratar de destruir a Israel, porque él sabe que Dios tiene un pacto con esta nación, para que se establezca el reino de Dios, y es hasta que Israel acepte al Cristo como su Mesías, es cuando entrará la ira de Dios y comenzará el establecimiento del nuevo reino de Dios. Para sustentar que Israel aceptará al Mesías, y que se lamentará por no haberlo hecho tiempo atrás, vayamos al libro de Zacarías capítulo 12, del verso 10 al 14. Leamos. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y le llorarán a él como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este versículo describe cómo el pueblo de Israel reconocerá a Jesús cuando regrese desde los cielos. Al ver las marcas de las heridas en sus manos, comprenderán que Jesús era y es el Mesías a quien rechazaron. Esta revelación los llevará a un profundo lamento por su incredulidad pasada, experimentando un dolor similar al de la pérdida de un hijo primogénito. Versículo 11, 12, 13, 14. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. 12. Y la tierra se lamentará, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus esposas por su lado. 13. La familia de la casa de Leví por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de Simi por su lado, y sus esposas por su lado. 14. Todas las familias restantes, cada familia por su lado, y las esposas por su lado. Leemos entonces cómo Israel se lamentará grandemente al darse cuenta, cuando Jesús venga entre las nubes, que aquel que traspasaron y mataron era el Mesías. Pero al mismo tiempo, entenderán que era necesario que Jesús diera su vida para que su sangre lavara los pecados de la humanidad, de todos aquellos que lo acepten como su Redentor y Salvador. Regresando a los versículos 13 y 14 del capítulo 21 de Apocalipsis, como se dijo anteriormente, los apóstoles fueron y serán parte de la cimentación del nuevo reino que Dios establecerá en los últimos tiempos. Leemos entonces cómo Israel se lamentará grandemente al darse cuenta, cuando Jesús venga entre las nubes, que aquel que traspasaron y mataron era el Mesías. Espero que esta información te haya sido útil para comprender mejor este capítulo de la Biblia. Te invito a que tomes tu Biblia y verifiques todo lo que se ha explicado en este video. Recuerda no dejarte llevar por enseñanzas que no estén basadas en la palabra de Dios. Siempre verifica y estudia lo que te enseñen tus pastores, padres o guías espirituales.
Las enseñanzas deben estar fundamentadas en la Biblia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para estar al tanto de nuevos videos y nos apoyes con un like. Nos vemos pronto en el próximo video.